Hola a todos, reciban una cordial bienvenida. Los saludo siempre contento de poder brindarles apoyo. Hoy emprenderemos una buena jornada. Se trata de aprender a utilizar la nomenclatura de química orgánica. Déjenme decirles que este video es vital para que ustedes puedan establecer el nombre correcto de cualquier cadena hidrocarbonada de acuerdo a la regla de la IUP. Así que pongan todo su empeño, gran concentración y verán que en el futuro lo aprendido aquí les facilitará la solución de cualquier problemática de nomenclatura que se les presente. Empecemos. Vamos a conocer primero las generalidades de los alcanos. ¿Quiénes son los alcanos? Pues es una familia que también es conocida como la familia de las parafinas. Son compuestos orgánicos, todos ellos son los menos activos, son los que menos reaccionan. Son hidrocarburos que también pertenecen, hay que decirlo, a la familia de los alifáticos. ¿Quiénes forman esta familia de los alifáticos? Pues los alquenos, los alquinos, además de estos alcanos. Los alcanos de esta familia son los únicos que tienen a lo largo de toda su estructura molecular enlaces sencillos, es decir, enlaces sigma entre carbono y carbono, porque los alquenos y los alquinos son son integrantes de esta familia que presentan insaturaciones, por lo menos una a lo largo de toda su estructura. Los alquenos tendrán dobles ligaduras y los alquinos tendrán triples ligaduras. Eso ya lo veremos en un video próximo. Pues bien, los alcanos, para comenzar a darles nombre, es importante tener muy en claro los prefijos que nos van a identificar cuán larga es una cadena. Es decir, si una cadena tiene 1, 2, 3, 10, 20, 100 carbonos, tenemos que saber nosotros, a la hora de dar el nombre, identificar cuántos carbonos tiene, y lo hacemos por medio de prefijos. Los 4 primeros prefijos ustedes no los conocen, y son met, et, prop y but, que son prefijos que nos designan cadenas de un carbono, met, 2 carbonos, et, 3 carbonos, prop y 4 carbonos, but. Esto ya lo vimos en un video anterior llamado radicales al kilo, y yo les recomiendo que lo visiten porque les va a disipar muchas dudas. Aquí ya en los alcanos no solamente vamos a ver los famosos prefijos, sino también tenemos que ya identificar la terminación que vamos a utilizar para denominar a un compuesto que tenga la conformación de un alcano. La terminación que vamos a utilizar para todos los alcanos es, como su nombre lo dice, alcano, es la terminación ANO. Por lo tanto, una cadena de un carbono se llamará metano. Utilizamos el prefijo que me dice que solamente tiene un carbón y terminamos con la terminación de alcano. Por eso se llamará metano. En el segundo caso utilizaremos prefijo de 2, et, etano. En el tercero utiliza 3, utilizaremos prop, será propano. Y cuando tengamos una cadena de 4 carbonos, utilizaremos el prefijo but y terminaremos con butano. Es muy importante que vean el video que les acabo de comentar, porque ahí precisamente establecemos que a partir del 5º carbono ya no tenemos que grabarnos prefijos, como en este caso fue met, et, prop y but, sino solamente emplearemos a los prefijos griegos que ya conocemos pues de nuestra infancia, ¿no? Pentano, hexano, octano, nonano, es decir, todos los prefijos griegos que nosotros utilizamos alguna vez en nuestra educación primaria. Aquí hay que ver o analizar el por qué o cómo van creciendo el número de hidrógenos a medida que va creciendo también el número de carbonos. ¿Cómo lo vamos a averiguar? Pues precisamente por medio de la regla general de los alcanos lineales. Esta regla me dice que por cada carbono nosotros debemos colocar 2n más 2
hidrógenos. Es decir, si yo tengo una cadena de un carbono, sustituiré eso en esta N y diré 2 por 1, 2 más 2, me querrá decir que voy a necesitar 4 hidrógenos que acompañen a este carbono. Como lo dice precisamente esta imagen de la molécula del alcano más sencillo, del hidrocarburo existente más sencillo, que es el CH4. Recordemos que el carbono tiene 4 ligaduras posibles para enlace y cada una de ellas aquí las está satisfaciendo con hidrógeno. Así, si nosotros tenemos una cadena de 2 carbonos, tendremos 2 por 2, 4 más 2, tendremos 6 hidrógenos. Si tengo una de 3, serán 2 por 3, 6 más 2, 8 hidrógenos. Si tengo una cadena de 4, serán 2 por 4, 8 más 2, tendré 10 hidrógenos. Comprobémoslo precisamente en estas fórmulas desarrolladas de nuestros 4 primeros alcanos. Por ejemplo, el propano. Nosotros tenemos 3 carbonos, cada carbono tiene sus 4 posibles ligaduras y todas ellas están satisfechas con hidrógenos. Si nosotros los contamos, veremos que tenemos 8 hidrógenos, que corresponde a lo que me dicta la fórmula general que acabamos de ver, es decir, 3 carbonos multiplicados por 2 son 6, más 2 que me dice la fórmula, tendremos 8 hidrógenos. Lo mismo sucederá con el butano, 4 por 2, 8 más 2 serán 10 hidrógenos, como aquí pueden ustedes comprobar. Pues bien, ahora que ya conocemos y podemos identificar un alcano, vamos a aprender a darle nombre a sus cadenas ramificadas, siguiendo las reglas de la nomenclatura oficial IUCPA. Aquí, sin embargo, es necesario comentar que para poder estudiar y aplicar la química orgánica, es indispensable el conocer las reglas establecidas por la nomenclatura oficial, ya que es la única que nos permite dar nombres específicos y descriptivos a todos y cada uno de los compuestos orgánicos. ¿Qué importancia tiene esto?, se preguntarán. Pues bien, antiguamente se daban nombres triviales a los diversos productos o sustancias orgánicas, ya fuera de acuerdo a su origen o alguna de sus propiedades generales, o simplemente a capricho porque se le ocurrió así al que lo descubrió, al que lo comercializaba, qué sé yo. Este tipo de nomenclatura se llama nomenclatura trivial y de hecho continúa utilizándose, existe. Pero aunque los nombres de la nomenclatura trivial son cortos, son realmente poco significativos. No proporciona ninguna información sobre la estructura ni configuración de los compuestos. De hecho, no me da prácticamente ninguna información de cómo es ese compuesto. En cambio, la nomenclatura de la IUCPA, aunque los nombres son largos, mucho más largos, ustedes ya lo verán, nos permiten conocer la estructura molecular del compuesto en cuestión e incluso su configuración relativa. Es decir, mediante esta nomenclatura yo ya veo cómo está conformado todo el compuesto, qué ligaduras tiene, cuántas arborescencias tiene, de qué tamaño son, en dónde están colocadas. En una palabra, yo ya conozco al compuesto por su simple nombre. Lo puedo reconstruir en cualquier momento, en cualquier situación tecnológica y sin importar que pase el tiempo. Por esta razón, se dieron cuenta los estudiosos y alrededor de 1892 se reunieron en Ginebra los químicos más sobresalientes de aquella época. A partir de entonces se han celebrado otros congresos y a través del tiempo pues se han venido simplificando dichas reglas, además de haberse resuelto incluso problemas que no habían previsto tecnológicamente o que no habían sido del conocimiento incluso de generaciones anteriores a ellos. Esto quiere decir que esta nomenclatura pues es dinámica, no importa los avances tecnológicos, tiene la capacidad de seguir evolucionando. A este conjunto de reglas
se le conoce como nomenclatura oficial de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Si nosotros tomamos el español, las siglas serán OIPA, o en inglés, que es la famosa UPA. Por lo tanto, esta nomenclatura nos puede ir señalando cómo vamos nosotros a darle nombre a los radicales alquilo a lo largo de una cadena hidrocarbonada. ¿Cuáles son las reglas que nos dicta? Bueno, primero, escoger la cadena más larga continua posible de átomos de carbono como la cadena principal. Es decir, nosotros vamos a buscar un tronco, llamémoslo así, en el cual van a estar unidas las diferentes ramificaciones o una columna vertebral de toda nuestra estructura hidrocarbonada. A partir de ahí, cuando ya la hayamos encontrado, que repito, será la más larga continua posible, vamos a numerarla porque tenemos que saber en qué carbono vamos a encontrar ciertas peculiaridades, en este caso serán ramificaciones. Entonces es necesario numerarla, y para numerarlo también seguimos una regla, que es la de numerarla a partir del extremo de donde encuentre la primera arborescencia. Si se encontrase el caso de que hubiera una asimetría, entonces buscaría yo el extremo donde encontrara el mayor número de radicales más cercano. Una vez que yo ya haya encontrado la cadena principal, realizado la numeración, entonces voy a proceder a darle nombre a los radicales alquilo que vienen a ser las ramificaciones a lo largo de la cadena. En el video que ya les he estado comentando, vimos muy detalladamente cómo darle nombre a estos radicales alquilo. Tienen sus reglas y es importantísimo que los tengamos al día, porque si no, no podríamos dar el nombre completo de nuestro alcano. Por esta razón, a pesar de haberlo ya visto abundantemente en ese video, vamos a darle un ligero repaso. ¿Qué es un radical alquilo? El radical alquilo pues no es otra cosa más que un alcano que ha perdido un hidrógeno y por lo tanto se vuelve una estructura inestable. Al ser tan inestable va a ir a buscar inmediatamente dónde colocarse en otras cadenas. Es por eso que encontramos las ramificaciones. Tomemos el ejemplo del etano. Este etano, que tiene sus 6 hidrógenos, pierde uno de ellos y entonces pasa a adquirir una estructura inestable como es esta, en la cual esta ligadura, que es en donde estaba sujeto el hidrógeno, está ahora sin enlazar. Por eso es que convierte a esta estructura de muy estable a una estructura inestable que inmediatamente va a buscar irse a enlazar a otro producto. Entonces esto es un radical alquilo y tienen sus nombres propios. En este caso, si tiene 2 carbonos, el prefijo que utilizaremos será et, porque recuerden que para designar 2 carbonos utilizamos el prefijo et. Y como es un radical alquilo, vamos a utilizar esa terminación y lo llamaremos etilo. Abundemos un poquito más sobre esto. Veamos una cadena mucho más grande, es la de 5 carbonos. Aquí también en ese video tan mencionado por mí hasta ahorita, encontramos un fenómeno que se llama el fenómeno de isomería, es decir, a partir de una misma cadena nosotros encontramos que se pueden realizar otro tipo de estructuras, no importando que tengamos los mismos números de carbonos o hidrógenos, podemos nosotros configurar diferentes estructuras. En este caso, por ejemplo, tenemos 5 carbonos y tenemos 11 hidrógenos en cada una de todas estas fórmulas. Por lo tanto, aunque tenemos la misma composición química, vemos que la estructura es diferente y por lo tanto son productos diferentes entre sí que cada quien tiene su nombre propio.
¿Cómo le ponemos nombre a estos radicales? Pues obviamente partiendo en alguna manera, en alguna medida, del estudio del tipo de carbonos. Recordarán también que ya en el video de cadenas hidrocarbonadas y de clasificación de cadenas, vimos los tipos de carbonos. Sabemos que hay carbonos primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios. Para la nomenclatura, los que nos interesan son los secundarios, los cuales están unidos a 2 carbonos, los terciarios que están unidos a 3, porque vamos a utilizar precisamente su prefijo. Para los secundarios el prefijo sec, y para los terciarios les vamos a quitar su prefijo ter y utilizarlo en la nomenclatura. Por ejemplo, en la cadena del pentilo estamos viendo que a esta estructura que tiene el carbono más importante, que es el que tiene la ligadura sin enlace, sin enlazar, es un carbono secundario. Por lo tanto, vamos a utilizar el prefijo sec y después terminaremos mencionando el número de carbonos con pent y la terminación hilo. Lo mismo haremos para el terpentilo, debido a que el carbono que tiene la ligadura por enlazar es un carbono terciario, 1, 2, 3 carbonos. Por lo tanto, su prefijo ter lo vamos a utilizar y vamos a ponerle pentilo. ¿Qué sucede con los siguientes? Aquí tenemos otra estructura cuyo carbono que tiene la ligadura sin enlazar ya no es secundario ni terciario, es un carbono primario. Por lo tanto, tenemos que buscar otro tipo de criterio. No podemos utilizar ni sec ni ter, puesto que es primario. Cuando encontramos esta problemática, buscamos entonces nuestra segunda opción, que es buscar al penúltimo carbono de la cadena. Si ese carbono está unido a 2 metilos, a 2 CH3, entonces utilizaremos el prefijo iso. En este caso, el nombre completo será isopentilo. Asimismo, cuando tenemos esta otra estructura en la cual el carbono también es primario, vemos nuestra opción que había comentado hace unos segundos de buscar al carbono penúltimo de la estructura. En este caso, este carbono ya no va a estar unido solamente a 2 CH3, a 2 metilos, sino a 3. Cuando encontremos esa particularidad, entonces vamos a utilizar nosotros el prefijo neo. El nombre completo será neopentilo. De esta manera hemos echado un vistazo muy rápido a los radicales alquilo, pero con la conciencia tranquila de que ya existe un video previo y que ustedes pueden consultar tranquilamente cuantas veces quieran en este canal. Habiendo ya dado una vista general a las reglas, vamos a hacer ya en concreto un ejemplo. Vamos a pensar que tenemos una cadena hidrocarbonada de este tipo. Tiene varias arborescencias, por lo tanto la primera particularidad que veremos es que tiene diferentes entradas, es decir, diferentes extremos, y nosotros tenemos que seleccionar dentro de toda esta gama de carbonos cuál es la cadena continua más larga posible. Yo aquí me he permitido ponerles diferentes colores para dar seguimiento a cada uno de los extremos y tratar de buscar la cadena más larga. Por ejemplo, si nosotros tomáramos que este es un extremo, simplemente por capricho, porque está aquí arriba, comenzaría yo a contar cuántos carbonos podría encontrar hasta salir a otro extremo. Sigamos esta línea azul y vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Pues parece bastante larga, probablemente sea la que tiene más carbonos. Vamos a ver. Aquí mi opción me dice que no es la más larga y que escoja otra opción. Vamos a seguir contando.
Veamos, por ejemplo, esta verde. Parece que tiene, esta verde claro, tiene muchos carbonos. Vamos a seguirla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Bueno, por lo menos ya fue más grande que la anterior. Creo que esta será. Vamos a verlo. Pues no, tampoco es la más larga. Veamos otra opción. Veamos esta verde. Vamos a tomar este otro extremo y vean qué tan intrincada, qué tan complicada puede ser. Pero con tal de buscar el mayor número de carbonos. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. También tiene 11 carbonos. Ya sabemos que tampoco va a ser, porque si la anterior, que también era 11, no era la más larga, pero bueno. Veamos entonces la única que nos queda, que es la color lila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y por fin encontramos una más larga, 12. Efectivamente, es mi cadena más larga continua posible. Si ustedes se fijan, nunca hice una contabilidad el estilo 1, 2, 3, 4, 5 y salto o me regreso. No puede ser. Tengo que hacer una contabilidad de una forma continua, como una sola línea. Entro en un extremo y salgo en otro. Y entonces hago la contabilidad de todos los carbonos que he recorrido en esa trayectoria. En este caso encontramos que eran 12. Ahora vamos a enfrentar a nuestra segunda regla. Es decir, ¿de qué lado vamos a numerar? Porque tenemos dos extremos. Izquierda o derecha. Podríamos numerar de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Cuál va a ser la elección correcta? Pues la regla me dice que debo buscar el extremo de donde se hallen más cercanas las primeras arborescencias. Vamos a ver qué tal si comenzamos por la derecha. Si comienzo por la derecha, yo voy a encontrar en mi tercer carbono, en mi camino, en el tercer carbono me encontraría mi primera arborescencia. No me importa si es grande o chica, pero es mi primera arborescencia. Si yo hago lo mismo del lado izquierdo, me doy cuenta que también en el mismo tercer carbono, supuestamente, encontraría también otra arborescencia, mi primera arborescencia de izquierda a derecha. En este caso me estoy dando cuenta que tengo una simetría. No importa de qué lado yo parta, siempre en el tercer carbono me encontraría mi primera arborescencia. Por lo tanto, aquí tendríamos lo que podríamos decir, pues un empate. Así que hay que seguir buscando. Volvamos del lado izquierdo. Mi cuarto carbono no tiene arborescencia. El quinto carbono ya me encuentro otra arborescencia más. Revisemos qué sucedería del lado izquierdo. Pues en el cuarto carbono también no tenemos arborescencia como lo fue del lado derecho. Y en el quinto encontramos una arborescencia igual otra vez que lo hicimos del lado derecho. Por lo tanto, seguimos teniendo una simetría. Seguimos empatados. Vamos a ver otra vez del lado derecho. En el sexto carbono no tendríamos arborescencia y mi siguiente arborescencia la encontraría yendo de derecha a izquierda hasta el séptimo carbono. Chéquenlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nada. Y en el séptimo tendría mi siguiente arborescencia. ¿Qué pasa del lado derecho? 1, 2, 3, 4, 5, simetría. Y en el sexto ya encontraría yo mi siguiente arborescencia. Por lo tanto, en el si yo numerara de izquierda a derecha, querría decir que yo tendría mi mayor número de arborescencias más cercanas al lado izquierdo que del lado derecho. Por lo tanto, el extremo del cual debo comenzar a numerar es del lado izquierdo. He aquí ya mi cadena bien numerada.
mi cadena principal más larga, continua posible y numerada de izquierda a derecha, de acuerdo a que de ese extremo es donde yo encuentro mayor acumulación de arborescencias o ramificaciones. Pues bien, tenemos 12 carbonos. Vamos ahora a darle nombre a nuestras arborescencias. Si nosotros analizamos detalladamente, vemos que se repiten varias de nuestras ramificaciones. Por ejemplo, estos CH3, cuyo nombre es una pequeña cadena de un solo carbono, por lo tanto es met. Y como es un radical alquilo, porque no está dentro de la cadena principal, entonces lo terminaremos con la terminación hilo. Y entonces este se llama metilo. Pues bien, tenemos 3 veces repetidos a este metil a lo largo de toda la cadena. Lo encontramos en el 6, lo encontramos en el 8 y lo encontramos en el 10. Por lo tanto, a la hora de poner el nombre, tendremos que decir en qué carbono se encuentra cada uno de ellos y además decir que se encuentra 3 veces. Para eso nosotros vamos a elegir los prefijos tri. Si fueran 2, bi, 3, tri, 4, tetra, y de ahí en adelante también tomaríamos los prefijos griegos. Sin embargo, no tiene nada que ver el met, el et, el prop, ni el but. No hay que confundirlos. El met, el et, el prop y el but son prefijos para decir cuán grande es la cadena, es decir, cuántos carbonos la conforman. En cambio, el di, tri, tetra, etcétera, me dice cuántas veces se repite una misma arborescencia o una misma cosa, ya lo veremos en el futuro, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues poner que está en el carbono 6, poner una coma, que está en el carbono 8, otra coma, y que está en el carbono 10, ya estamos señalando los 3 carbonos donde se encuentran mis 3 metil, y decir que hay 3 tri, y decir el nombre de aquella cadena o aquella ramificación que se está repitiendo n veces, en este caso 3. Reanalicemos. ¿Qué me dice esto? Que en el carbono 6, en el carbono 8 y en el carbono 10 tengo conectados a mi cadena principal 3 metil, lo cual podría yo reproducir fácilmente como lo estoy viendo en mi estructura. Veamos qué pasaría con mis otras 2 arborescencias. También se repiten entre sí. Tienen 2 carbonos, por lo tanto utilizaría el prefijo et y terminaría en hilo porque son precisamente arborescencias o radicales. Por lo tanto tengo 2 etilos. ¿Cómo los voy a nombrar? Pues obviamente mencionando que están en el 3 y en el 5, de la siguiente manera. Aquí estoy señalando que en el carbono 3 y en el carbono 5 tengo 2 etiles, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos todas nuestras arborescencias. Ahora nos falta decir de cuántos carbonos es mi cadena principal, que es la más importante, y por eso le escribo hasta el final. Viene a ser como el apellido del nombre de la cadena. En este caso tengo 12 carbonos, el prefijo griego es dodeca, y lo voy a terminar en ANO porque todas las ligaduras son sencillas, todas las ligaduras son del tipo sigma, que son las que caracterizan a la familia de los alcanos. Una observación más aquí. ¿Cómo es que vamos a poner nosotros nuestras arborescencias en el nombre de un alcano? Pues como se fijan, deben ir antes de la cadena principal. La cadena principal es lo último que coloco en el nombre. Antes van a ir todas las ramificaciones o arborescencias o radicales alquilo, como ustedes los quieran llamar. Pero esos radicales los voy a ir
ordenando de forma alfabética. Me van a decir, se ve porque la D es antes que la T, pero no. Aquí lo ordené porque la E de etil está antes de la M del metil. El tri y el di, que son prefijos de repetición, no se toman en cuenta para el orden alfabético. Hipotizando, digamos que en lugar de haber tenido 3 metiles, hubiéramos tenido 2, sería dimetil. Y en lugar de tener 3 etiles, 2 etiles, hubiéramos tenido 3, sería trietil. Entonces, si ustedes hubieran ordenado mal alfabéticamente, habrían puesto primero al dimetil y después al trietil. Eso hubiera estado equivocado porque realmente se deben ordenar a partir de la letra con la que inicia cada una de las ramificaciones, cada una de los radicales al kilo. Por lo tanto, debería ir primero el etil, hubiera sido trietil y después hubiera sido dimetil. Dicho lo anterior, ustedes saben que pueden volver a poner el video cuantas veces quieran analizando todos estos pormenores. Vamos ahora a ver qué haríamos si en lugar de tener una estructura tuviéramos el nombre de un producto. Yo pienso que es mucho más fácil, porque aquí ya no hay que andar contando cuál es la cadena más larga ni buscándola. Ya el mismo nombre me lo solucionó, ya lo vi. Voy a seguir respetando las mismas reglas, colocar la cadena principal, es decir, lógicamente yo no puedo poner ramas sin antes que existe el tronco del árbol. Así que por lo tanto primero voy a poner a la cadena principal. ¿Quién me la va a dar? Pues la cadena principal es la que va a tener la terminación ANO y obviamente es la que va a ir al final del nombre del alcano. Por lo tanto, en este caso yo ya sabría que tendría que colocar una cadena pues de 9 carbonos. Helos aquí. 9 carbonos y sus ligaduras todas sigma, todas sencillas. ¿Por qué? Porque es un alcano. Me lo dice el nombre de nonano. Una vez que ya tengo mi cadena principal, debo numerarla, porque no puedo poner las arborescencias sin antes no haberla numerado. Aquí también se me simplifica el problema. Yo recomiendo que siempre lo hagamos, la numeración a partir de la izquierda hacia la derecha, pues obviamente por nuestros hábitos de cómo escribir. Aquí tenemos la numeración. De izquierda a derecha, en forma continua, tenemos los 9 carbonos. Coloquemos ahora, pues ya nada más nos falta colocar las ramificaciones. Vemos, por ejemplo, que tenemos el metil en el 3, tenemos el neopentil en el 4 y finalmente el isopropil en el 6. Fíjense cómo al haber numerado ya la cadena principal, sabemos ya con precisión en qué carbono debemos colocar cada una de las arborescencias, porque el mismo nombre de la cadena me lo está dictando. El problema que encontramos aquí es precisamente el de colocar la estructura correcta. Metil, por ejemplo, es porque es una cadena de un solo carbono. Aquí lo tenemos. Después buscar al del neopentil. Pues aquí tenemos, como lo habíamos visto hace unos minutos, a una estructura de 5 carbonos, pent, il es precisamente porque es una arborescencia, y el neo es porque el penúltimo carbono de mi ramificación, aquí nada más voy a ver y a observar mi ramificación, está precisamente ese penúltimo carbono unido a 3 carbonos, a 3 CH3. Por lo tanto, esta es mi estructura correcta del neopentilo. Como ustedes podrán observar, es importante que ustedes sepan realmente cómo
formar afuera de la cadena al radical que van ustedes a introducir, y una vez que ya están completamente seguros que ese es, pues es como armar un mecano, ponerlo y escribirlo y adherirlo a la cadena principal. Un rompecabezas, un mecano, como ustedes lo quieran llamar. Aquí tenemos al isopropil. El isopropil me dice que esta, que es la ligadura del radical que estaba sin enlazar con una cadena, en este caso ya la tenemos, pero hay que pensar que el radical está suelto. Esta es la ligadura, por lo tanto no es lineal. Cuando entras por esta ligadura, o vas a la derecha o a la izquierda, no es lineal, es una ramificación, por lo tanto es un isómero. Y nosotros sabemos que para este caso tenemos al penúltimo carbono, aunque es el primero, viene a ser el penúltimo de la cadena, y por lo tanto, como está unido a 12H3, va a utilizar el prefijo iso, y entonces, como tiene 3 carbonos, será prop, y como ramificación será il. Por lo tanto, este será el isopropilo. Pues bien, una vez que ya tenemos a nuestras arborescencias correctas, enlazadas en los carbonos también ya indicados en mi cadena, en el nombre de mi cadena, vamos a ir ya nada más llenando con hidrógenos todo lo que nos falta. Recordemos que cada carbono tiene una oportunidad de enlace de 4, así que simplemente hay que ir poniendo los hidrógenos que faltan para completar sus 4 oportunidades. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí este carbono 1, 2, 3, le faltaba un hidrógeno, y así pues a los demás. Veamos a los carbonos secundarios. Aquí tenía este 1, 2, 1, 2, le faltaban 2 hidrógenos. Aquí ya tenemos a todos los carbonos secundarios. Y por último, ya solamente nos quedan los carbonos primarios, que van a necesitar 3 hidrógenos. Helos aquí. Y pues como ven ustedes, hemos terminado de dar nombre tanto a una cadena, darle su nombre, como también a partir de un nombre haber hecho su estructura. Y esta es la prueba mejor de que precisamente esta nomenclatura es fabulosa, ya que me está diciendo a partir del nombre cómo están estructurado todo el producto. De aquí yo ya puedo tomar muchas decisiones de análisis, de usos, de infinidad de información química, con el simple hecho de ver la realidad molecular de mi compuesto. Jóvenes, yo los invito a ver detenidamente este video alguna que otra vez más, en tal forma que ustedes puedan realizar unos apuntes y obviamente poner en práctica todos estos conocimientos. De cualquier manera, siéntanse libres de preguntar a través de este canal cuantas veces ustedes quieran. Estaré siempre al pendiente de poderlos seguir apoyando. El próximo video pienso que veremos a los otros 2 componentes de esta familia de los alifáticos, que son los alquenos y los alquinos. Hasta entonces, queridos jóvenes, cuídense mucho, sean felices. Gracias.